Les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia de prensa virtual a través de esta plataforma con representantes de asociaciones, sociedades, redes y academias científicas. El día de hoy quiero presentar a los voceros de esta sesión. En primer lugar será la doctora Brenda Valderrama Blanco, ella es presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. Posteriormente, el doctor Tonatiuh Matos Chacín, presidente de la Sociedad Mexicana de Física. Enseguida, la doctora Lorena Ruano Gómez, del Centro de Investigación y Docencia Económica, División de Estudios Internacionales. Y por último, el doctor David Romero Camarena, de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Entonces, por favor, cedo la palabra a la doctora Brenda Valderrama para la apertura de esta sesión. Valderrama, por favor, pido la palabra al doctor Tonatiuh Matos Chacín, presidente de la Sociedad Mexicana de Física, para que nos dirija un mensaje en esta conferencia de prensa, por favor. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con la prensa y pues expresar los sentimientos pues, de mucha gente, de muchos científicos y de las sociedades científicas. Bueno, nosotros creemos que el asunto de los fideicomisos es solo uno más de los embates sistemáticos de este gobierno en contra del sector científico, ahora disfrazado de corrupción. Para demostrarlo, voy a recordarles algunos de esos embates, son muy poquitos, hay muchísimos más, pero estos son algunos de ellos. Primero, en sus inicios CONACYT anunció que eliminaría las cátedras patrimoniales, que son plazas de gran movilidad para investigadores jóvenes, recién doctorados y generalmente con postdoctorado, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Estas cátedras están pensadas para que los nuevos cerebros obtengan una posición como científicos en universidades en formación de sus comunidades de investigación. El argumento era que estas plazas no tienen prestaciones. Después de una ardua pelea y muchas discusiones, finalmente CONACYT desistió de eliminarlas, no sin antes insultar a los jóvenes científicos diciendo que colgaban del presupuesto de CONACYT. El resultado de esta acción es que actualmente ya no hay nuevas cátedras y no se creó una alternativa de plazas con prestaciones para que los nuevos cerebros mexicanos se queden en el país, dejándoles solo la alternativa de trabajar fuera de su profesión o emigrar al extranjero. 2. Desde un principio se modificó la forma de financiar a las sociedades científicas, argumentando que se cambiaría a un sistema horizontal de financiamiento que fuera más eficiente. Incluso se eliminó el presupuesto de apoyo a las Olimpiadas Científicas. Desde entonces, las sociedades científicas estamos en inanición. Solo se han salvado parcialmente el presupuesto de Olimpiadas gracias a una señora que increpó al presidente tomándolo de la solapa de su traje y reclamándole que por qué había eliminado el presupuesto para las Olimpiadas de Matemáticas. Este año apareció un proyecto de financiamiento a vocaciones, ideal, excelente, definido para las sociedades científicas, solo que las sociedades científicas no podían concursar por este apoyo. El resultado es que todas las sociedades científicas están al punto del colapso financiero y sin presupuesto para operar. 3. Después de largas discusiones, peleas, hasta gritos, CONACYT ha accedido a dejar la organización de las Olimpiadas en manos de los expertos, que son las sociedades científicas, con un presupuesto que es entregado totalmente, pero totalmente a destiempo. 4. A finales del sexenio pasado, se congeló el número de becas para estudiantes de maestría y doctorado, impidiendo que el crecimiento de su matrícula de las universidades y centros de investigación para estudiantes altamente calificados se pudiera incrementar. Por otro lado, el presupuesto para apoyar a jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ninis, lo que aplaudimos, no tiene límites. Sin embargo, esta parece ser una política en que se le quita el presupuesto a los jóvenes más activos, más capacitados, más brillantes del país para dárselos a los ninis. No entendemos esta política. Por si fuera poco, se han reducido las becas para postdoctorado, tanto para los que van al extranjero como los nacionales, de una forma brutal, dejando a los jóvenes recién doctorados con una preparación trunca y sin poder conseguir continuidad en su desarrollo. 5. Desde el inicio de este gobierno se ha calumniado e insultado al sector científico reiteradamente usando concepciones epistemológicas arcaicas y equivocadas que solo denigran falsamente la actividad científica de los mexicanos. 6. Pensamos que los fideicomisos
son solo un embate más en contra de la ciencia mexicana, argumentando corrupción en fideicomisos que no tienen nada que ver con el sector científico. La alternativa que propone el señor secretario de Hacienda es justo el método de financiamiento que ya se había superado, justo la forma de financiar a la ciencia que no funcionaba, justo lo que el fideicomiso estaba resolviendo para que la ciencia no sea solo anual, lo cual es ridículo. Los fideicomisos permiten al presupuesto ser no solo transanual, sino transseccional y con movilidad financiera. El método que propone este gobierno es un retroceso al pasado, un regreso a las formas antiguas de financiamiento que demostraron con creces ser obsoletas, no funcionales y destructivas del aparato científico. Nos da la impresión de que este regreso al pasado es solo un embate más en contra del sector científico, otra estocada en contra de la ciencia mexicana disfrazada de falsa corrupción. El sector científico ve todas estas acciones sistemáticas en contra de la ciencia mexicana como una política muy errónea. Los científicos somos los primeros en querer eliminar la corrupción y desarrollar al país en pro de una verdadera transformación de México. Aplaudimos que se reduzca el salario de los altos políticos, que se eliminen los lujos suntuosos del gobierno que eran un insulto al pueblo mexicano, que se cobre impuestos a las grandes corporaciones. Pero no entendemos este embate de animadversión, este afán por destruir la ciencia mexicana. No existe, es imposible una receta para una verdadera transformación de México sin un sector científico sano, fuerte y en decidido crecimiento. Los científicos mexicanos somos los más deseosos, los más capacitados para iniciar esta verdadera transformación de nuestro país. Sin el sector científico fortalecido y en crecimiento, las políticas que se han emprendido por este gobierno no nos van a dar una verdadera transformación del país, sino una simple repartición de la pobreza heredada del pasado. Esperamos ver un cambio de timón a la política científica de este gobierno, que sea más cercana a la verdad y la realidad de México, que sea acorde con las promesas de una verdadera cuarta transformación del país. Esperamos ver a un parlamento independiente, no más la obediencia ciega del pasado en busca de quedar bien con el presidente que tanto nos hizo daño. Esperamos una discusión crítica de los políticos, especialmente del partido mayoritario. Un México sin ciencia es un México sin futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecemos a todos los asistentes, medios de comunicación nacionales, de estados también, su presencia.